Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Ávila. El día de hoy nos encontramos en Consultorios El Golf, ubicado en el distrito de San Isidro, con el doctor Javier Sandoval, especialista en coloproctología. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la entrevista. Cuéntenos, ¿fue la medicina su primera opción como carrera? No, yo creo que la medicina, o como cualquier otra carrera, no es la primera opción de nadie. Uno cuando es adolescente todavía no la tiene clara. Yo creo que es algo, una especie de instinto, o podría ser una casualidad. Y básicamente nuestros padres son los que a veces influyen. Sí. En mi caso fue mi madre, porque yo ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería primero, y porque en la época que yo comencé a estudiar la universidad solamente habían dos opciones, o eras, hasta tres, o eras militar, o eras médico, o eras ingeniero, o abogado. O sea, esas eran las carreras, digamos, que escogíamos los jóvenes de esa época. Claro. Y yo ingresé primero a la uni, y en la uni me di cuenta que el tema de los números no era lo mío, o sea, era algo que me sentía yo, no porque no pudiera hacerlo, sino porque simplemente no me llamaba nada. Y el mismo año postulé a San Marcos, ingresé a San Marcos, En medicina. a la Facultad de Medicina, y creo que ahí me sentí un poco más ubicado. Claro. Ya después la carrera, el desarrollo de la misma carrera, de los años, a uno ya se da cuenta si uno se equivocó o no se equivocó. Porque la medicina es una carrera de servicio, Sí. no es una carrera para hacer dinero. Mucha gente cree o tiene el concepto de que uno hace dinero con la medicina. La medicina es una profesión humilde. Sí, la verdad. Tampoco Sí. es una profesión en la cual hay que vanagloriarse o sentirse poderoso. Es una de las profesiones más humildes que existen, porque uno tiene que estar en contacto con la miseria humana. Sí. Cuando hablo de miseria humana, hablo de secreciones, hablo de todo lo que produce y lo que desgasta a un ser humano en la enfermedad, que a veces es difícil asimilar. Entonces es una profesión humilde, entonces uno tiene que tenerla clara. Ya con los años uno ve el horizonte más claro. Y con los años me di cuenta que no me equivoqué. Este era lo mío, gracias a mi madre. ¿Cómo fueron sus primeras prácticas y en dónde las realizó? Bueno, las primeras prácticas, pues siempre la carrera uno tiene que cumplir los cursos, ¿no? Cursos que son en los primeros años básicamente ciencias básicas, todo lo que es química, biofísica, bioquímica, biología. No es conocer primero el ser humano, anatomía, las ciencias duras, ciencias básicas. Luego la práctica comienza cuando ya uno tiene una solidez en esas partes. Construir la carrera es como una base. La base tiene que ser muy sólida. Y la base sólida se consigue leyendo, estudiando, no como ahora, que ahora hay el internet. Vean, la gente estudia el internet, nosotros no estudiamos el internet, nosotros tenemos que leer el libro. Y la lectura hace que uno desarrolle la mente, hace uno que tenga mayores interconexiones cerebrales y por lo tanto la inteligencia es superior. Yo veo que con mucha tristeza que hoy en día la juventud no lee, y al no leer la comprensión de lectura es muy baja, y luego la actividad cerebral también es baja. Luego que uno ha tenido una buena base, ya pase a uno en forma voluntaria, es que nadie lo obliga a uno, uno tiene que ir a los hospitales. Yo en mi caso tenía amigos mayores que me decían, bueno, visita los hospitales, y aún no llevaba yo los cursos que hay que llevar para visitar los hospitales. Entonces generalmente yo comencé asistiendo en forma libre al Hospital 2 de Mayo al servicio de emergencia. De ahí me pasaba los fines de semana, hasta que comencé a descubrir mi verdadera vocación, que era la cirugía, dentro de la especialidad médica, ¿no? Dentro de la carrera médica. Cuéntenos un poco sobre su especialización en coloproctología. Igualito, de la misma manera, es muy interesante su pregunta, porque cómo uno descubre la subespecialidad. Porque dentro de la cirugía del aparato digestivo, en nuestro país básicamente la desarrollan en una especialidad que se llama cirugía general, que es cirugía de abdomen o cirugía del aparato digestivo. La subespecialidad, cirugía de colorectal o coloproctología, básicamente es por haber trabajado con un maestro. Tenía un maestro, un jefe de servicio, durante mi residencia en el Hospital Almenara,
mi residencia en cirugía general, había un maestro que se dedicaba a operar mucha cirugía colorectal. Entonces él vio, o de una manera probablemente casual también, alguna, digamos, voluntad de trabajo de mi persona, y me invitaba a que yo lo asista, cuando muchos de mis compañeros no les gustaba la especialidad. Entonces él me decía: aprenda usted esto, aprenda que esto le va a ser su medio de vida y le va a ser bastante beneficioso para usted. Y así, a medida que fui entrando con los años, luego este colega, este cirujano que ya falleció, un doctor Luis Navarro, que fue mi mentor, me envió al Brasil a estudiar la especialidad en el Brasil, en el Hospital de Clínicas de São Paulo, durante el tercer año de mi residencia. Y ahí descubrí, evidentemente, un país más desarrollado, una especialidad más consolidada desde el punto de vista ya de la tecnología y también de la práctica clínica. Y encontré también una escuela paulista de cirugía colorectal que está en Latinoamérica a la vanguardia, que llevaba la doctora Angelita Jargama, que fue mi maestra. Ella era una persona que dominaba tanto la patología inflamatoria, la patología oncológica, la patología orificial de la especialidad. Entonces ya mi mundo, mi mente, en relación a la especialidad coloproctológica se fue ampliando. Y después comenzamos a participar ya en los eventos internacionales, cursos, congresos a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, de Estados Unidos. Ya fue, a medida que va avanzando los años, ya uno va, digamos, relacionándose más, participando en sociedades científicas nacionales, internacionales, a nivel del mundo. Ya uno va conociendo a diferentes cirujanos de otras latitudes y uno va enriqueciendo sus prácticas. Y así fue como comenzamos, muy jóvenes, y bueno, y ahora han pasado los años y creo que somos unos referentes en la especialidad de nuestro país, ¿no? Para finalizar, ¿con qué frecuencia cree usted que un varón debería realizarse un examen de próstata? Bueno, para hablar de la patología más frecuente, ¿no? La patología más frecuente benigna, más frecuente en el mundo, es la enfermedad hemorroidal. El 50% de una población tiene enfermedad hemorroidal. Lo que pasa es que la enfermedad hemorroidal tiene diferentes grados. Correcto. Y al tener diferentes grados, tiene mucho que ver, por ejemplo, las embarazadas, ¿no? ¿Qué pasa con las embarazadas? El plexo venoso hemorroidal, por la congestión que genera la presencia del feto en el abdomen, en la cavidad pelviana, hay congestión, entonces hay hemorroides del embarazo. El estreñimiento es una de las causas muy frecuentes en las damas. No es tanto que cuántas veces uno debe, digamos, hacerse un examen. Lo más importante hoy en día es la prevención. Y la prevención pasa por tener hábitos de vida saludable, que lo promueve la Organización Mundial de la Salud. Esos hábitos de vida saludable básicamente es comer muchos vegetales, frutas, verduras, fibra y agua. Y el estreñimiento básicamente es una de las condiciones que genera enfermedad hemorroidal. Y finalmente todo eso nos lleva también a una patología en la cual el hábito alimenticio mal llevado también es un factor. Lo es la obesidad para el cáncer de colon. El cáncer de colon tiene relación con la obesidad, el alto consumo de alcohol, el alto consumo de grasas y de proteínas. Entonces por ahí ya la prevención y cada vez más prevención con conceptos básicos, nada más. Muchas gracias por la entrevista. Les agradezco a ustedes. Muy bien. Muchas gracias a ustedes.